Las islas de Hawái son tan misteriosas como hermosas, con una historia que se remonta a miles de años. Como era de esperar, este lugar también alberga muchas leyendas intrigantes de la antigüedad. Solo una de estas leyendas es la de los marchantes nocturnos, aparentes manifestaciones de guerreros que llamaron a las islas su hogar hace mucho tiempo. Algunas personas afirman haber oído a este grupo fantasmal, mientras que otros han sentido sus movimientos a su alrededor. También hay personas que afirman haberlos presenciado visualmente en forma física. Les doy la bienvenida. Yo soy Paul. Acompáñenme en un nuevo caso. Sin embargo, parece haber mucho más que una presencia fantasmal presenciada por los transeúntes de las leyendas de los marchantes nocturnos. Por ejemplo, el conocimiento de las leyendas y tradiciones locales en lo que respecta a estas extrañas apariciones podría mantener a una persona a salvo en su presencia. Si bien muchos de fuera de las islas pueden contemplar estas leyendas con intriga, pero sin creer que sean algo malo más que mitos o cuentos, muchos en las islas las toman muy en serio, especialmente aquellos cuyos ancestros se remontan a los tiempos en que los marchantes estaban vivos. Los marchantes nocturnos, según las leyendas de las islas, son los restos fantasmales de un antiguo ejército. Suelen aparecer con antorchas de fuego y vestidos con ropajes ceremoniales o de batalla. De hecho, algunos creen que las manifestaciones siguen las rutas que usaban en la antigüedad en el camino a la batalla. Otros afirman que las marchas son de naturaleza más ritual y ceremonial. Sin embargo, son más que simples apariciones fantasmales. Como veremos, algunos relatos advierten del daño físico que puede sufrir cualquier persona que se interponga en el camino de estas misteriosas marchas. Y lo que es más, en algunas ocasiones se han descubierto huellas en el suelo donde los antiguos guerreros fueron vistos marchando. Algunas personas afirman que las marchas en sí mismas están muy ligadas a la luna, por lo que la gran mayoría de estas manifestaciones aparecen de noche. Además, aparecen por todas las islas, tal vez sugiriendo el seguimiento de las rutas que una vez usaron estos guerreros en tiempos pasados. Aún más interesante, según algunas leyendas y relatos, algunas de estas intrigantes procesiones muestran varios dioses hawaianos de la antigüedad. Si tal deidad está presente, se dice que las antorchas arderán con especial brillo o que el sonido de los tambores y los cantos será más fuerte. También hay varios detalles específicos que señalar que indicarían la presencia de los marchantes de la noche. Por ejemplo, a menudo llega un viento fuerte y arremolinado con estos espíritus guerreros. Esto también puede ser acompañado por truenos y relámpagos repentinos, y en ocasiones también por lluvia. Aún más extraño, la zona se verá envuelta en una niebla muy espesa. Mucha gente también escucha extraños, pero rítmicos cánticos y tambores igualmente rítmicos. Según el documento de estudios del Pacífico titulado Fantasmas marchantes en la noche hawaiana de Catherine Luomala, escrito en 1983, la leyenda de estos espectros se ha documentado desde finales del siglo XIX, aunque los relatos de ellos habrían existido oralmente durante un tiempo considerable antes de eso. Según la investigación de Luomala, el primer caso documentado de los caminantes de la noche se remonta a 1883, cuando los testigos afirmaron haber visto el fantasma del rey Kamehameha al frente de todo un ejército de apariciones espectrales. Otro relato de la misma época afirma que una marcha encabezada por el sobrino de este dejó muchos muertos en su camino. Se trata de un relato interesante, ya que las leyendas de los marchantes nocturnos, según la población local, afirma que si un mortal no muestra respeto por los marchantes, se encontrará con una muerte dolorosa y violenta. La tradición dice que al acostarse en el suelo, boca abajo, los mortales muestran el respeto necesario por las apariciones de la marcha y por consiguiente pasarán de largo sin sufrir ningún daño. Otra leyenda dice que si un mortal se encontrara con los marchantes nocturnos y si además fuese descendiente de uno de los espíritus de la marcha, también se salvaría. Aún más intrigante es que al reconocer a este descendiente, el espíritu supuestamente gritará Nau, que significa mío, y así alertará a los marchantes para que lo dejen en paz. Uno de los encuentros más intrigantes examinados por Luomala es el de Pepe Ekeo, un pescador de las islas hawaianas que afirmó haber experimentado muy de cerca la presencia de estos caminadores nocturnos.
Según la historia, Pepe Ekeo estaba sentado en las rocas del lado de Maukona, de la isla, pescando una noche con un amigo. Eran alrededor de las 10 p.m. cuando cada uno de ellos escuchó de repente un cuerno soplado en la distancia. Al principio rechazaron el sonido como si fuera del viento. Sin embargo, varios momentos después, lo escucharon de nuevo, solo que esta vez estaba más cerca. Escucharían el sonido por tercera vez, esta vez directamente sobre su dirección. Fue entonces cuando vieron la línea de antorchas, y lo que es más, era perfectamente obvio para los dos hombres que quienquiera que estuviese tocando ese cuerno se movía directamente a lo largo de la costa de la isla. Ambos hombres sacaron su arma, pero no para usarla. Cada uno de ellos se acostó en el suelo. Pepe Ekeo declararía más tarde lo siguiente: sabíamos de los marchadores nocturnos por otros pescadores. También sabíamos que no se debe mirar a los marchantes, y además hay que tumbarse en el suelo, boca abajo. Eso exactamente fue lo que hizo cada uno de los hombres. Los misteriosos marchantes pasaron justo al lado de ellos, a unos 50 metros de donde se encontraban en el camino de arena. Mientras lo hacían, los hombres podían oír el sonido de un tambor que golpeaba muy fuerte. Ambos hombres permanecieron donde estaban durante algún tiempo, asegurándose de que los marchantes ya los habían pasado. Cuando miraron hacia arriba, todo lo que pudieron ver fue que la tenue línea de antorchas y el sonido del cuerno que los alertó ya era mucho menos audible y aparentemente se movía muy lejos de ellos. Un relato particularmente intrigante tuvo lugar en la década de 1930 en Waikiki e involucró a un turista que no sabía nada sobre las leyendas de los marchantes nocturnos, lo que tal vez indica un fenómeno que puede ser observado también por aquellos que no son indígenas de la isla. Una noche se encontraría con varias luces moviéndose a un ritmo constante cerca de la orilla. Discutiría el incidente con los habitantes de la zona. Estos le informarían de las leyendas y que su destino era el terreno de una antigua ceremonia. Otro relato viene de la década de 1940 y cuenta de varios pescadores que afirmaron haber sido testigos de los antiguos guerreros, llevando sus distintas antorchas a través del agua. Continuaron hasta que llegaron a la orilla, desde donde marchaban hacia la colina a un antiguo cementerio. Más o menos al mismo tiempo, un médico que se había trasladado a las islas desde el extranjero buscaría la ayuda de una chica hawaiana educada en la isla para observar una de estas enigmáticas procesiones, y al verlas, tiempo más tarde, serían testigos del antiguo ejército con sus antorchas. Lo que es más, algunos de ellos eran tan claros que sus caras eran casi visibles. Ellos también verían cómo los marchantes cruzaban el agua y luego subían la colina al otro lado. Una vez allí, cada uno de ellos escuchaba el sonido de tambores. También, de acuerdo al trabajo de investigación del Wamala, un elemento de previsión de la muerte de una persona que podría tener conexiones con el lugar donde la procesión fantasmagórica fue presenciada. Por ejemplo, durante la Primera Guerra Mundial, una familia de la región de Waianae fue testigo de la marcha de los antiguos guerreros directamente fuera de su casa. El antiguo ejército usaba cascos y extravagantes capas de plumas. Al comprender las leyendas locales de la zona, la familia inmediatamente tomaría su aparición como una señal de que su hijo, que luchaba con las fuerzas armadas en Europa, había muerto. De hecho, sus temores se materializaron poco tiempo después. Recibieron la noticia oficial de la muerte de su hijo en los campos de batalla de Francia. Este relato tiene un giro aún más extraño. La madre del soldado muerto fue testigo de los raros manifestantes varios años después. Esta vez, ella creyó que su muerte se acercaba. De hecho, según el relato, murió 2 días después. Otro incidente de este tipo se desarrollaría en 1917. Esta vez, la procesión se desarrollaría en Kau, aparentemente una procesión de escolta, según las leyendas locales. Al día siguiente, se supo que la antigua reina Liliuokalani había fallecido, y lo que es más interesante, los antepasados de Liliuokalani tenían conexiones y lazos con la región donde la marcha tuvo lugar el día anterior. Solo una de las muchas personas que afirman haber sido testigos de estos misteriosos guerreros fantasmas es un sacerdote y practicante cultural conocido como Kauna, y se llama
lo opaca Capa Nui. Según Capa Nui, intentar buscar a propósito a los guerreros te pone en un peligro potencial. Es desacertado incluso silbar en la oscuridad en caso de que puedas convocar a los guerreros para que aparezcan. Capa Nui también ofrece que muchos residentes de las islas siembren semillas de té alrededor de su casa. La leyenda dice que esta es una de las pocas cosas que causará que los guerreros se desvíen de su curso. En la noche en que Capa Nui vio a los marchantes nocturnos, dice que dirigía un tour nocturno. Estaba en un cementerio chino que había sido construido en un terreno por el que se decía que marchaban los espectros, y esa noche estaba parado en el medio de su camino. Declararía que tuvo una repentina sensación de estar encapsulado, aunque podía ver los árboles y la hierba moviéndose debido al viento. De repente, el sonido se había ido. También tuvo una repentina sensación de calor a su alrededor. Cuando más tarde le contó el incidente a un miembro de su familia, le dijeron que esto probablemente significaba que uno de los marchantes era un antepasado suyo y que se le había dado protección de los antiguos guerreros. Aunque la experiencia de Capa Nui lo dejó ileso, aconseja encarecidamente a cualquiera que se encuentre en una situación similar que salga de la zona lo antes posible. Incluso agregaría que la gente no debería tratar de capturarlos en una película y mucho menos llamar su atención. ¿Y tú qué crees? No te vayas sin dejarme tu opinión. Y si te gustó, por favor, dale like y suscríbete. Tampoco olvides de activar la campanita, que te avisará cuando suba un nuevo video. Hasta el próximo caso.